Bienvenidos a Teología al Día, su momento teológico de esta semana. Ya nos estás siguiendo en YouTube. Inscríbete, suscríbete y pon las actualizaciones para que escuches todo lo que tenemos de Teología al Día y otras cosas que tenemos por YouTube. Si nos escuchas a través del podcast, a través de las plataformas de iBook, Deezer y Spotify, suscríbete para Teología al Día. Ahí sí es solo contenido de Teología al Día en ese momento. Otros canales también, ahí también en Spotify, también con mi nombre. Hay otros también, pero este es Teología al Día. Ahora sí, semana pasada hablé sobre la importancia de la historicidad del Nuevo Testamento. Ahora sí vamos con el canon propiamente dicho. Canon es una palabra griega que quiere decir caña, medida, y es usada justamente como medida, como el establecimiento de un patrón. ¿Cómo nosotros podemos decir que los libros del Nuevo Testamento son los libros del Nuevo Testamento? ¿Por qué no hay otros? ¿Hay argumentos para eso? Claro que sí. Entonces vamos a hablar sobre eso un poco. ¿Por qué? Porque la composición del Nuevo Testamento, algunos piensan que fue una idea del emperador Constantino que obligó a la iglesia a aceptar los 27 libros. Eso en realidad no es verdad. En realidad lo que sucedió en aquel concilio fue una manera de oficializar, de una manera generalizar en realidad aquello que ya en la base estaba siendo establecido. Cuando surgió aquel concilio, ya el Nuevo Testamento estaba completamente aceptado por la sociedad de la iglesia. Leo Morris, en su libro Teología del Nuevo Testamento, lo explica de una manera bien breve, sin embargo, bien profunda. Él escribe lo siguiente: lo que parece haber sucedido fue más o menos así. Algunos fieles están perplejos porque están descubriendo que en algunas iglesias libros como Segunda y Tercera de Juan son leídos como sagradas escrituras, al contrario de lo que sucede en otras iglesias. Algunos están leyendo libros como Primera de Clemente, que también fue un libro un poco después de Apocalipsis. ¿Cuál es el rumbo cierto? ¿Qué se debe hacer? La pregunta es hecha a una autoridad, un obispo, un teólogo, un concilio. Cuando una decisión es anunciada, ella dice más o menos lo siguiente: estos son los libros reconocidos por la iglesia. Cuando Atanasio, por ejemplo, a quien le debemos mucho, no solamente aquí, sino también en la teología de la Trinidad, presentó su conocida lista de libros del Nuevo Testamento, que fue la primera lista con los 27 libros que usamos hoy. Él describió los libros auténticos como los que habían sido entregados a los padres y los alistó como transmitidos y aceptados como procedentes de Dios. Él no decretó que de ahí en adelante serían declarados canónicos. Él dijo que habían sido siempre recibidos como tales y la fórmula siempre fue parecida con ello. Ningún cristiano o grupo de cristianos parece alguna vez haber asumido la posición de autoridad para agregar algún libro a su iglesia, a la lista, perdón, o sacar alguno de ella. Si aceptamos la idea de que Dios guía a su iglesia, tenemos que ver en esto un indicio de que estos, los 27 libros del Nuevo Testamento, son los libros que Dios quería que su pueblo tuviera. Es un hecho sorprendente que en una época, y esto es muy importante tomar en cuenta, en una época en que no había una estructura para imponer una decisión de la iglesia al mundo, o a la iglesia en el mundo, exactamente los mismos 27 libros fueron aceptados casi universalmente. Otro argumento también lo tiene Norman Geisler, que fue citado también por Josh McDowell en Evidencia que exige un veredicto. Él escribe que una de las características que determinó la canonicidad de un libro del Nuevo Testamento es la autoridad o aprobación apostólica, que no era igual a autoría, porque ni Marcos ni Lucas eran apóstoles. Y Pablo era un apóstol que no había andado con Jesús. Por eso era una autoridad o aprobación apostólica. Recordemos, Lucas estuvo con Pablo, en la clase pasada, Lucas estuvo con Pablo y Marcos estuvo con Pedro. Entonces, Lucas escribe eso con relación con Pablo, y Pablo es un apóstol reconocido, libro de Gálatas, y Marcos escribe lo que Pedro decía, y bueno, nadie va a dudar del apostolado de Pedro. Es que, claro que hay una causa histórica del porqué del canon, y fue el edicto
del emperador Diocleciano en el año 303, que determinó la destrucción de los libros sagrados del cristianismo. Ahí ya la preservación de la enseñanza apostólica se transformó en algo necesario, podemos hasta decir debido a muerte de la iglesia. Y ahí por eso es que se comenzó a recopilar los libros. Y antes de Atanasio, que fue en el año 367 después de Cristo, Ireneo, que era discípulo de Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan, como hablamos la semana pasada, reconoce canónicamente los 4 evangelios y el libro de Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Primera de Pedro, Primera de Juan y Apocalipsis. El concilio de Hipona en el 393, de acuerdo con F. Bruce, elaboró una lista de los 27 libros del Nuevo Testamento, no confiriéndoles ninguna autoridad que ya no poseyeran, sino que simplemente se registró la canonicidad previamente establecida. Por último, el criterio para establecer la canonicidad de un libro fue registrado por Geisler y Nick. ¿Revela autoridad? ¿Vino de parte de Dios? El libro viene con un auténtico así dice el Señor, es profético. Fue escrito por un hombre de Dios, es auténtico, es dinámico, vino acompañado del poder divino de transformar vidas, fue aceptado, guardado, leído y usado, fue recibido por el pueblo de Dios. Y como un caso dentro del Nuevo Testamento, para tener una gran referencia del Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento habla de su propia canonicidad, Pedro reconoce las cartas de Pablo como sagradas escrituras, igualándolas al Antiguo Testamento. Eso está en 2 de Pedro 3:16. Por eso nosotros podemos confiar en los escritos del Nuevo Testamento. Ellos son fieles. Vinieron por un milagro de Dios. Toda la iglesia en su uso fueron aceptando esos libros y entendiendo que eran palabras de Dios, que cada uno de esos libros era parte de las Sagradas Escrituras y que necesitaban estar juntos para la edificación de la iglesia. Y cuando Atanasio crea la lista definitiva, él simplemente lo que dijo fue, es así que la iglesia está, es así que la iglesia lo usa. Esos son los libros que la iglesia, cada uno por su lado, aceptó. Y eso es lo maravilloso del canon. No fue un concilio que los estableció, no hubo una lista forzada, fue aceptar aquello que ya estaba siendo usado. Por eso, los libros que tengan una característica más de griego copto o de la iglesia copta, como los casos de los evangelios apócrifos, no tienen autoridad apostólica porque no se sabe quién fue el autor, no hay un nombre al autor, no hay una referencia al autor, fueron escritos en épocas posteriores, no fueron discípulos de Jesús porque usaron un griego que no era el griego normal, no era el griego koiné, era un griego copto usado principalmente por religiones que practicaban el gnosticismo, que era un misticismo de aquella época y quién sabe en otro momento podamos conversar sobre el gnosticismo, que dio mucho problema a la iglesia en los primeros siglos. Podemos confiar en el Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento son los libros que Dios quería que tuviéramos. Los 39 libros del Antiguo Testamento son los libros que Dios quería que tuviéramos. Los 66 libros de la Biblia son los libros que Dios quería que tuviéramos. Ellos, la Biblia como un todo, los 66 libros son la palabra de Dios para nosotros. Las cartas de Clemente todavía están, el Didaqué todavía están. Hay otros libros del periodo patrístico que también están con nosotros, que sirven, son buenas referencias, pero nunca se igualarán a los escritos sagrados. El caso de Hebreos es un caso bien interesante porque no tiene autor, pero la autoridad apostólica es tan fuerte que era difícil no colocarlo dentro del canon, principalmente por el asunto que él habla, esa supremacía de Cristo sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre el sacrificio y el orden de Melquisedec, la nueva orden de Jesús sobre la orden levítica. Maravilloso libro de Hebreos, sacrificio de Jesús, propiciación. La esencia de la causa del sacrificio de Jesús está en el libro de Hebreos, imposible no leerlo. Hasta aquí Teología al Día. Espero que esto le haya servido para
afirmar su fe en la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz que puede transformar la vida y el corazón de todo aquel que se aproxima a Dios con fe. Hasta entonces, recuerda inscribirte en nuestros canales y participar también de nuestra comunidad en el podcast, en iBook, Spotify y Deezer, y también en YouTube. Suscríbanse y coloquen las actualizaciones. Hasta entonces, que Dios te bendiga. Esto fue Teología al Día.